puja distributiva en el sector. Mi nombre es Eugenia Ali y agradezco a SADAM que haya vuelto a convocarme para la conducción de este congreso. Les solicitamos mantener silenciados durante las distintas ponencias sus celulares y cuidar sus pertenencias durante toda la jornada. Agradecemos a las empresas que brindan su apoyo para la realización de este congreso: Helios Pharma, Helios Salud, Bristol Myers Squibb, Sanofi, Ultragenyx, Compañía de Servicios Farmacéuticos, Cienza y Prosanitas. Hacemos extensivo el agradecimiento a nuestros auspiciantes, Adecra Massedin, Universidad y Salud, COMRA, Confederación Médica de la República Argentina, Red Argentina de Salud, FEMECA, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, ITAES, Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud, AMA, Asociación Médica Argentina, EGAMA, Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina. Quienes quieran registrar los distintos momentos del Congreso pueden hacerlo por Twitter, tomando fotos o grabando videos sin flash, etiquetando la cuenta @sadam_salud y usando el hashtag 11 con número romano Congreso SADAM. Sería X1 Congreso SADAM. También pueden hacerlo en Facebook como @sadam_medio Argentina, en Instagram como sadam_salud. A su vez, pueden encontrarnos en nuestra página de internet como sadamweb.com.ar. Junto con la acreditación que recibieron en la entrada, recibieron también material de SADAM, donde van a encontrar los elementos necesarios, papeles, lapiceras, para hacer las preguntas que deseen al final de cada mesa. Las secretarias recorrerán el auditorio para retirar sus consultas. En caso de que no se lleguen a responder en el momento, podrán enviarlas al mail de SADAM, info@sadamweb.com.ar. Los currículums completos de todos los disertantes que participan en el día de hoy podrán encontrarlos en la web de SADAM. Iniciamos de este modo el 11º Congreso Argentino de Auditores y Gerentes de Salud, el sistema de salud ante las nuevas realidades sociales, la puja distributiva del sector. Invitamos a la profesora universitaria y farmacéutica Estela Izquierdo, presidente de SADAM, para comenzar con unas palabras de bienvenida. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es un honor para nosotros tenerlos a todos acá presentes. Sabemos que fue un día muy complicado, como siempre pasa acá en la ciudad de Buenos Aires y en todos los lugares que se ha complicado, pero bueno, damos comienzo para no retrasarnos y poder cumplir con nuestro programa. Así que le damos la bienvenida en nombre de toda la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria a este 11º Congreso que vamos a realizar. Y le damos la bienvenida a todos los que van a participar, ¿no? Desde todos los puntos en este congreso que realizamos. Este es el 11º Congreso de Auditores y Gerentes de Salud y la temática que vamos a abordar es el sistema de salud ante las nuevas realidades sociales, la puja distributiva en el sector. Antes que nada, quisiera agradecer a todos los disertantes que van a participar, dado que realmente han trabajado varios meses previos a este congreso y han intercambiado ideas, opiniones y han debatido con sus propios coordinadores, justamente porque la idea en el congreso de hoy
es que no solo queremos que puedan escuchar a gente que por supuesto es sumamente experta en el tema, sino que podamos hacer un intercambio y podamos de acá también sacar soluciones y nuevas propuestas para poder solucionar. También queremos agradecer a todos los auspiciantes que nos han acompañado, a los que las instituciones y las organizaciones que nos han dado sus avales, como así también a todos los sponsors que siempre nos acompañan. Y quisiéramos agradecer muy especialmente a MAP, que nos ha dado este lugar en el que hoy todos estamos. Se habrán dado cuenta que es un lugar nuevo, divino, tiene olorcito a nuevo. Sinceramente, si no hubiera sido por esto, es muy difícil llevar un congreso adelante con la situación económica que todos sabemos que vivimos. Así que queremos agradecer de corazón a toda la comisión directiva de AMAP y a Marta, que hizo posible que pudiéramos estar acá y que prácticamente estemos estrenando este lugar. Tiene su olorcito a nuevo. Es muy importante para nosotros, ahora yendo a la temática, abordar cuántos retos ha estado atravesando y va a atravesar nuestro sistema sanitario. El sistema de salud tiene numerosos desafíos para llevar adelante y sobre todo estas nuevas realidades sociales que estamos viviendo y que lo vivimos a lo largo de todo el país. Algunos de estos son el envejecimiento de la población, que todos sabemos, la desigualdad socioeconómica, que cada vez es mayor, los avances tecnológicos, que es algo muy bueno, pero que crece de una manera exponencial, los cambios en el estilo de vida y los aumentos a los trastornos de salud mental que está ocurriendo también a lo largo de todo el país. Ante esto es fundamental que este sistema adopte medidas para poder fortalecerse, donde es importante colaborar con los distintos actores que los componen, tanto de la parte pública como lo privado y como la sociedad civil. Se debe destinar una inversión adecuada, por supuesto, para garantizar esta sostenibilidad y calidad de atención que se le debe brindar a la sociedad. Algunos se necesita mejorar el acceso a la atención médica, especialmente para las personas de bajos recursos o que viven en áreas muy remotas. Otro punto importante es el financiamiento, que realmente en el último Congreso de SADAM también lo hemos trabajado y lo hemos debatido ampliamente. Y esto es importante para garantizar la calidad de la atención de la salud, y que para que esto se pueda hacer equitativo y sostenible. Y un tema también que tiene mucha relevancia son los recursos humanos. Los recursos humanos, que sabemos que desde hace muchos años, enfermería es uno de ellos, estamos escuchando permanentemente en las noticias que no tenemos pediatras, que no tenemos neonatólogos, que no tenemos intensivistas. Todos saben los años y años, qué mejor que ustedes, que lleva poder prepararse, capacitarse para ser los mejores para la atención de estos pacientes tan complejos. Y para esto se necesitan políticas para atraer y retener a estos trabajadores de salud que realmente dan todo por toda la gente. Y así como mejorar sus condiciones laborales y salariales, porque sabemos que esto es también muy importante. Otro tema y no menor es la inversión en la tecnología y los equipamientos médicos, porque sabemos que con eso también obtenemos mejor calidad, pero sabemos que estamos complicados como país para poder obtener nuevas tecnologías y nuevos equipamientos que nos van a resolver muchas cosas y nos van a ayudar a manejarnos mejor. Pero bueno, esta es nuestra realidad, como también es necesario no solo obtenerlo, sino que también todos los usuarios y los actores estén capacitados para poder llevarlo adelante. Además, trabajar activamente sobre la prevención y control de las enfermedades en áreas como el cáncer, las patologías crónicas, la resistencia antimicrobiana, que la hemos visto en todos los diarios con la ley y la reglamentación que salió hace muy poco tiempo.
donde la OMS determinó que más de 700.000 muertes anuales se presentan cada año en el mundo debido a las infecciones bacterianas resistentes a los antimicrobianos, lo que se ha convertido en un serio problema de salud mundial que podría ocasionar 10 millones de muertes en los próximos 25 años y dejar pérdidas económicas que superan los 100 billones de dólares para el 2050. Esto implica un desafío para todos. Por otro lado, existe lo que pusimos en nuestro título, ¿no? La puja distributiva, que es un concepto que se refiere a la lucha entre distintos actores que pertenecen a un mismo sector, que tienen la característica de tener una profunda interrelación entre todos ellos y que compiten por la asignación de los recursos, los cuales por definición son escasos. Si a esto le sumamos el contexto económico desfavorable, esta lucha por la ampliación de estos recursos, ya sean monetarios, humanos o tecnológicos, toman dirección que comprometen seriamente el funcionamiento actual y básico, sino también el futuro de todo el sector. En el ámbito de salud, esa puja se traduce en una fuerte competencia para obtener mayores partidas presupuestarias por personal médico, sanitario, tecnológico y un mejor posicionamiento en el mercado. Para abordar todas estas tensiones se deben priorizar los canales de diálogo, detección de las verdaderas prioridades que tiene el sector, la fijación de los límites de precios y condiciones de acceso al servicio sanitario. La promoción de medidas que generen, tanto por parte del Estado como de los propios actores del sistema, una asignación más justa y equitativa para todo el sector en lo que respecta a los recursos. Todas las tensiones y conflictos que actualmente estamos observando generan inevitablemente una situación de utilización de ineficiencia en los recursos que pueden llegar a estar disponibles escasamente para estos distintos actores. Ante este escenario nos preguntamos, ¿cómo lograr consenso entre el binomio prestador y financiador? ¿Cómo impactan los medicamentos, los insumos y la tecnología en nuestro contexto y cuál es el rol del proveedor, prestador y el financiador? Tema muy complejo hoy por hoy, todos ustedes trabajan en salud, lo que estamos viviendo por todo lo que son los insumos y los recursos que estamos necesitando. ¿Cómo impacta el desembarco de la inteligencia artificial y sus nuevos desafíos actuales aplicados a salud? ¿Qué responsabilidad legal tiene el auditor y las implicancias legales frente a la judicialización? ¿Cuáles serán nuestras perspectivas futuras para este sistema de salud en este escenario actual que tenemos? Esperamos debatir y responder a lo largo de todo el Congreso todos estos interrogantes planteados. La solución no es económica y política nada más. La inteligencia artificial, por otro lado, ha venido a irrumpir en este escenario y en nuestro medio y está teniendo un impacto muy significativo en el campo sanitario. Diversas áreas como el diagnóstico por imagen, el seguimiento de los pacientes, la atención de la medicina personalizada, la asistencia virtual, la telemedicina y la investigación, que en realidad la telemedicina nos ha servido en todo lo que ha sido el COVID para cortar mucho de lo que tiene que ver con las moléculas y tratar de hacer la parte de investigación más corta. Todo esto puede disminuir costos y asignación de los recursos. Vista esta situación, SADAM ha organizado este 11º Congreso Argentino de Auditores y Salud, donde expondremos esta problemática, no omitiendo el rol que le cabe al auditor, como así también a los gerentes de salud que se ven enfrentados a estos nuevos desafíos y en un contexto actual cada vez más complicado. Esperemos que este encuentro pueda surgir las bases que permitan generar correctos diagnósticos y la situación de sus posibles soluciones. Con la participación y el compromiso de todos los asistentes, esperamos poder generar este diálogo, este consenso tan necesario para que todo esto ocurra y pueda cambiar. Soluciones que tanto necesita nuestro querido sistema de salud.
Así que bueno, les agradezco que todos estén presentes, le damos la bienvenida y bueno, muchas gracias a todos por estar. Continuamos ahora con la conferencia de apertura llamada Estandarización de procesos asistenciales en la gestión del alto costo, experiencia en el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estará a cargo de la doctora Silvina Benchetrit, gerente de evaluación y planificación de medicamentos, insumos y prótesis en el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Coordina la profesora universitaria y farmacéutica Estela Izquierdo. Damos la bienvenida a la doctora Silvina Benchetrit. Muy buenos días a todos, a todas. Muchísimas gracias por esta invitación. El doctor Ferrante, subsecretario de Planificación Sanitaria y Gestión en Red del Ministerio, les envía sus saludos. Lamentablemente no pudo estar presente por compromisos adquiridos previamente y me ha encarecidamente pedido que les transmita sus saludos y sus éxitos en este congreso del día de hoy. Arranco diciendo que el Ministerio como tal no tiene el rol de auditoría. Si hay auditores en los diferentes efectores que tiene el sistema de salud. No obstante, frente a la situación que presenta el sistema de salud argentino y del cual la ciudad no escapa, hemos ya desde hace unos años iniciado una gestión dentro de lo que es el alto costo que tiende al consenso entre las diferentes partes y a la estandarización de procesos asistenciales que nos permitan una gestión más eficiente. Por supuesto que teniendo una mirada 360 de todo lo que acontece, nos sucede y nos atraviesa, teniendo claro que en salud pública uno no ahorra, simplemente gestiona los recursos de la manera más eficiente posible, tratando de que todas las partes sean atendidas. Bien. Supongo que con esta... No sé si tengo que apuntar para dónde apuntar. Ah, perdón, para atrás. Ok. Ahí va. Bueno, ¿cuál era la situación con la que nos encontramos? Cuando digo nos encontramos, yo estoy trabajando en el Ministerio en este rol desde hace 7 años, un poquito más de 7 años, y nos encontramos con ciertas demandas externas, como por ejemplo que el Banco Nacional de Drogas Oncológicas en ese momento, actualmente el Banco de Drogas Especiales, nos planteó que la Ciudad de Buenos Aires, por una cuestión geográfica, era la única cuyos pacientes se presentaban físicamente en el banco y que ellos atendían jurisdicciones y no personas, y que necesitaban que la jurisdicción como tal empezara a atender estas demandas y no sean ellos quienes reciban a los pacientes. Por otro lado, en ese momento no estaba tan desarrollado como al día de hoy nuestros sistemas de información y teníamos escasa información sobre la realidad con la que contábamos. No había experiencia en compras de medicación oncológica, por ejemplo, justamente porque prácticamente toda la provisión estaba a cargo del banco o de la DATSE, área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. Y finalmente había una cultura en cómo manejarse, ya sea cómo los médicos le indicaban a sus pacientes a dónde ir, qué hacía el servicio, cuál era el rol del servicio social,
las farmacias hospitalarias que no estaban acostumbradas ni a preparar mucho, ni a almacenar, ni a descartar medicación oncológica. Y también nos encontramos esta situación de alto costo no solo en lo que era oncología, sino en otras áreas como por ejemplo era el uso de inmunoglobulina humana intravenosa, un bien que por ser de origen humano es escaso y dependiente de los aportes, que tiene en estos momentos un único productor nacional que provee al ámbito público y privado. La situación, por ejemplo, de nosotros en el Ministerio tenemos la posibilidad de atender, digamos, contemplar o evaluar solicitudes que puedan surgir de áreas del Ministerio, pero también de efectores, de los diferentes profesionales que trabajan en los diferentes hospitales y centros de atención, y nos surgió una demanda concreta sobre provisión, por ejemplo, de análogos de insulina, que hasta ese momento la ciudad no cubría. Y entonces dijimos, bueno, a ver, esta es la situación, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, no? El que no sabe lo que tiene no entiende, ¿no? Como dice la frase, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Bueno, nos encontramos entonces teniendo que hacer en primer lugar un diagnóstico de situación, qué había, qué no había, qué se usaba, qué no se usaba, dónde, para quién, qué gasto representaba, de qué manera le llegaba a los y las pacientes. Luego decidimos como metodología de trabajo dentro de la gerencia y a fin de poder hacer unas indicaciones basadas en evidencia, evaluar las tecnologías sanitarias para ver qué y a quiénes íbamos a cubrir, luego estandarizar procesos para ver el cómo lo íbamos a implementar. Todo esto requería y requiere y sigue requiriendo de consensos para evaluar la factibilidad de todo esto, porque, digamos, qué sé yo, la palabra acusación es fuerte, ¿no? Pero a veces uno de los planteos que se reciben en el Ministerio, claro, ustedes que están centrados en un escritorio, piensan cosas muy bonitas que después no hay manera de llevar a cabo. Entonces, realmente desde el comienzo tuvimos presente que sin un consenso que nos permitiera trabajar en equipo, en conjunto y en donde realmente se valora la factibilidad de todas estas ideas lindas, feas, buenas o malas que a uno se le ocurren detrás de un escritorio, había que ver si podían llevarse a la práctica. Empezamos a implementar, esto también es algo que uno va aprendiendo, y es que algunas cosas hasta que no están arriba del camión, los melones no se acomodan, y que hay que empezar a hacer y en algún momento dejar de deliberar y ponerse a hacer, pero sí analizar, y sobre ese análisis hacer un recalculando de esa implementación. Bien. Obviamente los problemas son muchos, pero teníamos que priorizar. Todo junto y en forma simultánea no era posible. Cuando yo entré al Ministerio, una de las primeras cosas, por no decir la primera que se me solicitó es, fíjate cómo podemos mejorar el tema de la gama, que como les dije representaba un porcentaje del gasto en medicamentos altísimo, por no decir que era el primero. Luego se nos planteó, como les decía, a partir de un médico de atención primaria, necesitamos empezar a proveer análogos de insulina de forma centralizada, por favor tomen este tema. Teníamos una demanda externa del Banco Nacional de Drogas Oncológicas en relación a oncología y oncohematología, así que también teníamos que atender esa problemática. Y dentro de lo que es la gestión del alto costo, otro de las situaciones era el manejo de drogas biológicas
en enfermedad inflamatoria intestinal y en enfermedades reumatológicas, que hace unos años eran de un uso tal vez más excepcional y hoy día son de uso mucho más habitual. Bien, les traje un ejemplo, no para que analicemos la bibliografía, sino para que ustedes puedan acompañarme en cómo pensamos las cosas. Tema: diabetes, tratamiento o intervención, análogos de insulina. Bueno, nosotros primero nos hacemos preguntas. La realidad es, bueno, ¿se lo vamos a dar a todos, a ninguno, a quiénes? Bueno, y entonces ahí empezamos con una evaluación de tecnología sanitaria, preguntándonos, de acuerdo a la situación, diferentes preguntas que, bueno, utilizamos por una cuestión metodológica el formato PICO, que es la población, la intervención, cuál es el comparador, a veces no hay comparador y el comparador es los cuidados habituales, y cuál es el outcome o resultado que queremos medir o evaluar. Por ejemplo, en análogos de insulina dijimos, bueno, no podemos meter a las embarazadas, a los niños, a los adultos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 en la misma pregunta. Bueno, vamos a empezar por los adultos. Adultos con diabetes tipo 1, adultos con diabetes tipo 2. Bueno, ¿qué nos vamos a preguntar? Análogos de acción corta, análogos de acción larga. Bueno, ¿qué queremos ver? Y bueno, ¿a quién realmente le resulta útil? ¿No? Y esa utilidad medida ¿cómo? ¿Qué es útil? Útil es comodidad, útil es hemoglobina glicosilada, útil es hipoglucemias nocturnas y o frecuentes. Bueno, ¿y qué hacen? Obviamente siempre lo hacemos en otras partes del mundo, otras sociedades científicas. Entonces, estas son las preguntas que nos planteamos. Llegamos a conclusiones que tenían que ver con la evaluación de la bibliografía, con el análisis de la bibliografía. Perdón. Y llegamos a la conclusión, diabetes tipo 1, que en algunos casos las reducciones de la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, con respecto al NPH, no tenían relevancia clínica, si bien estadísticamente significativa, que para la hipoglucemia nocturna lo mejor era usar glargina, que no había diferencias en los análogos de acción corta con respecto a las insulinas humanas, y luego hicimos el mismo análisis para lo que es la diabetes tipo 2. Bueno, ¿a qué recomendaciones llegamos? Aquí vamos a también vimos políticas de desinversión en otros países de la región y dijimos, bueno, ¿cuál es nuestra recomendación? Nosotros desde nuestra gerencia le recomendamos al Ministerio restringir el uso en diabéticos tipo 1 o 2 que tengan 3 episodios de hipoglucemias, al menos 3 episodios de hipoglucemia severa, definida de una determinada manera, en un periodo de 30 días, y documentada por pruebas de laboratorio o ingresos a guardia. Y que íbamos a definir la hipoglucemia nocturna de tal manera que tenía que estar documentada cuál era el periodo que se consideraba nocturna y que en esta población adulta no se recomendaba el uso de análogos de acción corta. Próximo paso, generar una estandarización del tratamiento, o sea, cómo esa población que considerábamos que se iba a beneficiar iba a poder conseguir su medicación. Generamos formularios de solicitud, de inicio y de continuidad, con variables obviamente poblacionales, con información clínica, con los criterios que tenían que cumplir. Y la realidad, les confieso que ya que estábamos, que nos viene muy bien siempre tener información epidemiológica, estadística, hicimos algunas consultas de tipo de complicaciones de órgano blanco, daño de órgano blanco y demás. Por otro lado, hicimos una compra centralizada, es decir, que compra el ministerio y no los diferentes efectores, por mayor siempre es más barato. Y para además garantizarnos que realmente la insulina, estos análogos se le iban a dar a la población a la cual se suponía que tenía que llegarles, ¿sí? Bien, ¿qué hicimos en oncología? Bueno, en oncología dijimos, vamos con las patologías más frecuentes dentro de nuestro grupo poblacional al cual atendemos.
Estas eran los cánceres más frecuentes. Luego nos encontramos con el tratamiento de las metástasis óseas, cómo los íbamos a tratar y a quiénes, cómo y cuándo íbamos a darles los factores estimulantes de colonias, del cual sabemos que muchas veces hay un uso no del todo adecuado. Dijimos lo que vamos a usar como primera línea, pamidronato zoledrónico, qué dosis cada cuánto, y el denosumab, cuyo costo es infinitamente superior, ¿a qué pacientes lo íbamos a restringir? Lo mismo hicimos para el uso de estimulantes de colonias. Luego hicimos estándares de tratamiento consensuados con la red de oncología con la que cuenta la Ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene un coordinador y está conformado por los jefes de todos los servicios de todos los hospitales, en los cuales dijimos, bueno, si estas patologías más prevalentes las vamos a atender de esta manera, de ahí se desprende un vademecum. E hicimos un listado de medicación oncológica que la Ciudad de Buenos Aires iba a comprar e iba a proveer, que es de hecho lo que estamos haciendo. Les puse solo la A y la B, pero son 8 hojas, ¿eh? No se crean que nos quedamos acá. Pero, digamos, cuáles son, en qué dosis, qué forma farmacéutica iba a estar disponible. Bien, por otro lado teníamos que generar un proceso de atención, un proceso asistencial. ¿Por qué? Porque si hasta ahora el paciente iba en forma personal al banco y no iba a ir más, ¿cómo nos enterábamos que ese paciente existe? Bien, tuvimos que generar dentro de la historia clínica electrónica una ficha oncológica que incluye una prescripción electrónica que nos llega a nosotros mediante una nube que tenemos en el gobierno, un OnCloud que tenemos donde esta nube chupa datos claves o palabras claves que hace que a nosotros nos llegue en forma cotidiana un listado de pacientes a los cuales tenemos que revisar e ir a buscar para analizar. ¿Qué hacemos? Macheamos los protocolos de asistencia estandarizados y consensuados con la red de oncología con las solicitudes que recibimos. Cuando tenemos un acuerdo, procedemos a la provisión de esta medicación que llega directamente a las farmacias de los hospitales. Cuando falta información clínica, la solicitamos. Cuando no coincide la solicitud con estos procedimientos, conversamos con los profesionales prescriptores o los jefes para ver cómo podemos hacer. Y finalmente tenemos un cierto grupo de medicamentos de altísimo costo a los cuales nosotros le solicitamos a la DATSE, la Delegación de Asistencia para Situaciones Especiales dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el subsidio para esos pacientes. Bien, lo mismo hicimos con enfermedad inflamatoria intestinal. Acordamos con los grupos que atienden a estos pacientes cuáles eran los criterios con los cuales íbamos a proveer drogas biológicas, ¿sí? Que eran estos, no es solo infliximab, perdón, acá dice infliximab, pero es infliximab, adalimumab en primera línea y luego los más nuevos para aquellos que fracasados o con toxicidad o intolerancia, ¿sí? Acordamos la evaluación previa, que les tengo que confesar que es el punto más arduo, digo, desde el punto de vista de la auditoría hoy día. Están un poquito más acomodados, pero muchos pacientes que llegan sin una PPD, sin vacunación completa, sin los análisis correspondientes. Generamos un documento, siempre generamos 2 formularios, uno de inicio y otro de continuidad. Y finalmente quiero compartir con ustedes el tema de cómo compramos y qué compramos. Nosotros tenemos un plan anual de compras, que es la presentación del presupuesto para el año siguiente, donde ahí decimos qué vamos a comprar, cuánto vamos a comprar y habitualmente planteamos o proponemos un precio de referencia.
imagínense precio de referencia en estos contextos, pero bueno, de algo hay que agarrarse, ponemos un precio de referencia y, digamos, ponemos como ajuste, por decirlo de alguna manera, la inflación que informa el Ministerio de Economía, sobre todo inflación en salud para el periodo siguiente. Nosotros tenemos diferentes formas de comprar, ¿sí? Tenemos compras cerradas, que es comprar por mayor, estoquearse, guardar y proveer, por ejemplo, lo que hacemos con los análogos de insulina. Tenemos compras de urgencia, que son las que no entran en el plan anual de compras, que es caso judicializado, el clásico, provean algo que no tenemos, hay que salir a comprar y proveer. Tenemos un muy poquito porcentaje que seguimos pidiendo al Banco Nacional de Drogas Especiales que nos provea. Esto generalmente lo usamos hoy día como una herramienta cuando tenemos quiebre de stock. Cuando algo no tenemos, se lo pedimos a ella porque nos hemos quedado sin stock, pero es un mínimo porcentaje. Imagínense que en el año 2018, cuando arrancamos con esto, el 100% se le pedía al banco y ahora está por debajo de un 10-12%. Tenemos compras abiertas, es decir, licitamos y compramos, digamos, con una especie, ténganlo en mente, como yo le digo, el coto digital, o sea, uno se sienta delante de la computadora y pide, y del otro lado hay un proveedor que entrega, donde la gran ventaja que tiene este mecanismo de compra para nosotros es que representa un compromiso de provisión por parte de laboratorios y droguerías, pero no implica un compromiso de compra de parte nuestra, es decir, que si no necesitamos no compramos, si necesitamos compramos, lo cual es, digamos, muy útil en los dos extremos de los volúmenes. Cuando uno va a comprar mucho está muy bueno porque tiene una provisión permanente y con un precio garantizado, y cuando uno va a comprar muy poquito también, porque no tiene sentido estoquearse, ¿no? Y que a uno se le venza, después no quieren canjear y bueno, nos pasan cosas. Otro proveedor nuestro es la DATSE, como les decía, para la medicación de altísimo costo. Y tenemos un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, que es actualmente el único fabricante en la Argentina de inmunoglobulina humana, que nos garantiza un determinado stock mensual y anual a un precio, digamos, acordado entre las partes, que también nos da mucha tranquilidad porque tenemos un consumo de gama tremendamente elevado. Ustedes saben que la gamma globulina tiene más excepciones que reglas, o sea, se usa más para cosas que no están en ningún prospecto que para los que sí están. Yo hay veces que pienso que si no es agua bendita, empaquetada, porque la verdad es que muchas veces se utiliza frente a otras, frente a la nada, frente al qué sé yo, en una de esas quizás tal vez, pero bueno, hay situaciones en las cuales es muy difícil porque realmente no hay alternativa y son situaciones que requieren algún tipo de tratamiento, de asistencia a las defensas, vamos a ponerlo en esos términos. Y por supuesto también tenemos indicaciones absolutamente establecidas como tenemos para otras patologías que les he mostrado ejemplos. Bien, un poquito de números. Este es el informe de gestión 2022. Nosotros todos los años, al marzo del año siguiente, digamos, al finalizado, hacemos un informe de gestión. Esta es la distribución del año 2022 de lo que son los análogos de insulina. Fíjense que de 522 solicitudes, solamente 47 no cumplían los criterios establecidos. En oncología, cómo está distribuido el gasto según el origen del paciente. Nosotros, desde el Ministerio de Salud de la Ciudad, atendemos a los pacientes que pertenecen al programa Incluir Capita Cava, que es lo que antiguamente se conocía como el PROFE. Cómo está distribuido el gasto, el 55% en cáncer de mama,
16% en leucemias, 13% en colon y recto. Y nosotros también tenemos discriminado por una cuestión de logística, es decir, de evaluación y provisión inmediata, las urgencias oncohematológicas, que los llamamos botiquines oncohematológicos, que suelen ser los debut leucémicos. 20% oncohematológico, 80% tumores sólidos. De lo que es gama, recibimos 1.331 solicitudes. De esas, aproximadamente un tercio fueron solicitudes de emergencia, el resto uso crónico. Cuando un paciente está internado por la Ley de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros tenemos que proveer, independientemente de la cobertura y el origen, digamos, domiciliario del paciente. Esta es la distribución que tenemos, que hemos tenido en el 2022. Muchísimas gracias. Entiendo que habrá algún otro momento de consultas, tal vez si quieran. O no sé si ahora tenemos tiempo disponible. A ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, hola. Ahí. Solo 2 preguntitas y así podés responderlas. ¿Qué tiempos tiene la provisión de medicamentos a los distintos servicios oncológicos de los hospitales públicos? Bien. El tiempo depende fundamentalmente de la completud, y ahí vamos a la parte de auditoría, de la completud de la información que recibamos. Como les dije, nosotros la medicación la tenemos, con lo cual, si la información está completa, si la documentación está completa, depende del día en que caiga, y ahora les cuento brevemente por qué, pero entre 10 y 14 días nosotros tenemos la medicación puesta en la farmacia del hospital. Nosotros tenemos un sistema logístico y tiene un cronograma de entrega según un hospital. Los lunes va a este grupo de hospitales, martes a estos, entonces, digamos, depende cómo nos calce, ¿no? Si cayó dentro de la semana, pero si está la información completa, está entre 10 y 14 días. Como yo digo, tenemos tiempos OSDE, es una maravilla. Pero tenemos muchas dificultades cuando la documentación no está completa en que los profesionales y las profesionales nos aporten lo que está pendiente, porque imagínense que nuestro punto de contacto y comunicación son los servicios de oncología y oncohemato y no los pacientes. Nosotros no tenemos contacto directo con pacientes, ¿no? Y la última, ¿cómo fijan el precio de referencia de los medicamentos de alto costo? Capaz es una clase especial. A ver, la realidad es que es confidencial, pero se los voy a contar en términos generales. Depende si el producto es monopólico, oligopólico o tiene muchos productores. Y establecemos un porcentaje de descuento sobre la mediana de Kairos, basado ese porcentaje en qué categoría estos 3 grupos entra. Obviamente ustedes saben que cuando es monopólico la capacidad de negociación es muchísimo menor que cuando tenemos 9 o 10 productores. Y en el medio tenemos los que tienen 2 o 3 productores que se comportan más parecido a un monopólico que a los de muchos productores. Pero esa es la distinción que hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias un al gusto. doctor Daniel Ferrante y a vos por haber venido. Muchísimas gracias. Ahora, Silvina, no te vayas, que tengo para darte un segundo. Ya nos vamos. Muchas gracias, doctora Silvina Benchetrit, gerente de Evaluación y Planificación de Medicamentos, Insumos y Prótesis del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, profesora universitaria y farmacéutica Estela Izquierdo, por la coordinación de la mesa. Damos paso a la próxima. Se trata sobre en búsqueda del consenso entre el binomio financiador y prestador, y estará a cargo de los doctores Alejandro Ciancio, director médico de la Clínica Monte Grande y director de la Diplomatura ADECRA CEDIM UCA,
y también a cargo del doctor Pablo Freire, gerente de gestión de prestadores en Swiss Medical Medicina Privada. Coordinará la mesa la magíster Patricia Daste. Bueno, buenos días a todos. Nuestra mesa realmente tiene casi como el corazoncito de todo lo que nos pasa cotidianamente a todos los que estamos trabajando en el sector de la salud. Esto de tratar de comprender cómo nos relacionamos desde los sanatorios o desde las clínicas o desde los hospitales con nuestros financiadores, y del lado de los financiadores, qué necesitan ellos, cómo están mirando el mercado en el macro. Hay muchos ajustes y además con todas las obligaciones nuevas que tienen que ver para las instituciones prestadoras con calidad y seguridad del paciente. Son demandas que hacen que tengamos que avanzar sobre la inversión real en nuestras instituciones de salud, donde competimos por tratar de dar buenas prestaciones, pero además tenemos algunas obligaciones importantes que cumplir en cuanto a mediciones, a seguimientos, a mejora continua, es decir, a invertir girando un poco el sentido de las organizaciones de salud, que pasan de ser autorreferenciales a tener al paciente como centro de la atención que estamos brindando. Es decir, tenemos que girarnos, y esto también implica un costo añadido en un tiempo donde el dinero no es lo que sobreabunda. Así que bueno, nos pareció desde la comisión directiva de SADAM, y también agradeciendo a aquellos que están participando de este congreso a distancia, queríamos presentarle este tema que nos pareció que era importante compartirlo. Tienen ustedes la oportunidad de hacer preguntas, tienen allí dentro de su carpeta los papelitos, se los van acercando a la locutora o a quien esté al pie del podio, y nosotros vamos a ir transmitiendo las presentaciones que son realmente muy jugosas. Así que les deseamos que disfruten de esta mesa de financiadores y prestadores. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Ciancio. Les agradezco a Estela, Patricia, Pablo, poder estar acá. La verdad que en estos tiempos hacer un congreso es importante, seguir juntándonos es importante, sobre todo después de la pandemia que hemos tenido. Y hoy hacer un congreso y juntar a la gente es una tarea, me parece que titánica. Así que en principio felicitaciones y gracias por la posibilidad de estar. Bueno, como sabemos que es el comienzo del Congreso, quisiera empezar por algo. Me han planteado directamente la iniciativa, la discusión de binomio financiador-prestador, que está tan en auge en estos momentos. Espero que el día de hoy no ayude a la confusión después de los acontecimientos que hemos tenido en la semana, hace unas semanas atrás y bueno, varios años también, ¿no? En principio es algo alentador. Uno se plantea si hay acuerdos entre financiadores y prestadores. Bueno, en principio sí hay acuerdos. La negación a eso haría que hoy no estuviéramos funcionando todos nosotros, con lo cual, en principio sí tenemos que saber que hay acuerdos. Como segundo tema, ¿que esos acuerdos son fáciles? No, son dificultuosos, ¿sí? Y a veces eso produce, inclusive dentro de la propia organización, algunas tensiones que hacen que no se pueda trabajar adecuadamente. Pero insisto, hay acuerdos y eso es algo positivo, si no, no podríamos funcionar. Esto es una estructura que ya todos conocemos cuando hablamos de algunas cuestiones o variables que impliquen de por qué la situación está como está, además de otras variables. Nos encontramos con que hay una X cantidad de prepagas, de las cuales 8 concentra casi el 65% de la población de la prepaga. Hay obras sociales que también concentran varias cantidades de afiliados, y después está el PAMI con 4,5 millones de afiliados. Esta imagen aquí, si le sacamos todas las variables que tenemos en la actualidad, bueno, implican algunas cuestiones lo que está ocurriendo. O sea, el poder concretamente de algunos sectores es mucho mayor que las de otros, y saben que cuando hay una diferencia importante entre algunos sectores, bueno, a veces uno lo puede explicar con esta simple fuente
que es de Jorge Colina, me imagino que lo conocen, licenciado en Ciencias Económicas, en ADECRA y asesor. Hemos charlado, bueno, y yo le he tomado esta fuente, que me parece sumamente importante, y a veces algunas cosas se explican desde acá. ¿Cuál es el objetivo? Sería, bueno, buscar soluciones equitativas y sostenibles. Hoy sostenible es casi imposible. Sí, las relaciones equitativas, que beneficien a ambas partes y mejoren la calidad y la eficiencia del servicio de salud. Esto es lo que habitualmente uno plantea. ¿Y por qué me refiero a sostenibles? Porque si no sostenemos la relación entre ambas situaciones, concretamente entre el financiador y el prestador, es imposible funcionar. Es imposible funcionar. Para hacer rápido, quede espacio para las preguntas. Los financiadores en estos momentos, que pueden ser las prepagas, las obras sociales o quien financia, inclusive el Estado, hace inversiones, porque si no, no puede funcionar y no se puede adecuar a las nuevas cuestiones que existen hoy en la vida, como por ejemplo la inteligencia artificial. Tiene que pagar sueldos, no los incluyo entre los costos, por favor, que se entienda. Tienen que pagar sueldos, están las paritarias con las obras sociales, con los sindicatos. Tiene costos, que son los costos de inversión, que no es un tema menor, son costos cada vez más altos y cada vez más pagos en dólares, con lo cual cada vez tenemos que hacer más inventiva y más inventor como para poder encontrar soluciones a cuestiones que no están adecuadas a la realidad de la Argentina. Muchos, y acá es uno de los temas que quiero hacer hincapié, tienen procesos para poder trabajar esas cuestiones. Como recién explicaba anteriormente, en cuánto tiempo uno lleva una medicación, bueno, hay procesos establecidos para eso. Ahora, están todos los procesos establecidos y eso lo veremos más adelante. Y tiene que tener una rentabilidad. Si no tiene rentabilidad, no tiene posibilidad de todo lo anterior. Pero inclusive el Estado, sin tener rentabilidad económica, lo que tiene es disminución del presupuesto y disminución del déficit fiscal. Para ser concretos, si no están las 4 variables puestas en marcha, es imposible funcionar. A los prestadores les pasa lo mismo. Tienen que invertir, tienen que pagar sueldos. Tienen costos de inversión, concretamente. Tienen procesos, pocos, pero tienen procesos. Y tienen que tener rentabilidad, porque si no, no pueden seguir modificando la estructura que tenían hasta ahora, desde el punto de vista de personal y desde el punto de vista de estructura y de equipamiento. Porque una cosa es el equipamiento y otra cosa es la finalidad que tiene ese equipamiento. Y es donde empiezan algunos problemas, ¿sí? Cuando hablamos de los sistemas de salud, uno generalmente tiende a decir, en el mundo pasan, bueno, y ahí es donde empezamos con la generalización que no apunta a nada. Uno dice, en el mundo pasa que si estuviéramos en Europa pasaría, si estuviéramos en tal lugar pasaría, y eso a veces habla de un desconocimiento puro. Y uno dirá, ¿esto qué tiene que ver con lo que está ocurriendo acá en Argentina o lo que estamos hablando del Congreso? Este Congreso también habla de los gerentes de salud, que me imagino que alguno debe ver acá, trabajando en esto, y verá que esta situación que ocurre en la Argentina, el que ha estado en otros países o gestionando en otros países se da cuenta que en otros países también pasa algo parecido, más ordenado, por supuesto, pero más parecido. Por ejemplo, en Países Bajos, en este momento, los pacientes quirúrgicos traumatológicos están operando en Cantabria, en España, no en los Países Bajos, y están financiados por el Estado. ¿Por qué? Porque hicieron un convenio. Decidieron armar un convenio para eso. Y eso significó que no se operen más esos pacientes para no esperar más de 4, 5, 6 meses, entonces lo operan en España, que les sale más económico. Hubo un acuerdo ahí, que me imagino que costó muchísimo, pero hubo un acuerdo, sobre todo por la historia de los Países Bajos y por la historia de España. En Alemania uno podría decir que está todo absolutamente ordenado, sin embargo en los últimos meses hubo un lío bárbaro por el tema de los trasplantes hepáticos y la corrupción que había en cuanto a salteo de cantidad de trasplantes hepáticos. Entonces uno diría, ¿en Alemania pasa eso? Sí, sí, pasa eso también en Alemania, como pasa en Francia. ¿Sí? Y ya le voy a mostrar algo más contundente. Estos son los presupuestos en Europa en esa época. Fíjense, en todos hay recortes presupuestarios. Y si ustedes se fijan dónde están estos recortes presupuestarios, van a ver que esta plata se pone en otros lugares, que es armamento en general. Entonces, cuando uno tiende a pensar, y lo que quiero hacer con esto es un poco mostrar a aquellos que se dedican a generalizar las cuestiones, que a veces tendríamos que opinar menos y objetivar más.
para poder encontrar algún tipo de solución. Les muestro este gráfico para que lo entiendan como auditores. Uno diría que Suiza, Alemania, Nueva Zelanda, Bélgica, Canadá, ¿son países que manejan más a los pacientes de terapia intensiva? Esta es una respuesta. Fíjense que un paciente internado en esos lugares está 2 veces internado versus una vez que en los países que están más arriba. Noruega, Dinamarca, Estados Unidos, etc. Entonces acá uno está hablando directamente de la gestión. Ahí quiero volver otra vez lo que está pasando. Y tenía ejemplos de otros países de América Latina, pero no quería tomarlo de ahí. Quise tomarlo de acá para que aquellos que generalizan, insisto, con el manejo y la gestión de la salud en otros lugares, empiecen a leer un poco más lo que está pasando en otros lugares. Fíjense, 5.1 días de internación de diferencia. Si ustedes son auditores, ya están debitándole 5 días a Alemania, a Suiza, a Nueva Zelanda y a Bélgica. Me imagino yendo a verla a Merkel para decirle, tenés 5 días más, te vamos a debitar, ¿no? Bastante complicado. Pero bueno, me parece que es un dato no menor. Es más, hubo un estudio en Inglaterra, le estoy hablando de hace 3 años, donde planteaba el estudio que el 90% de estas alteraciones de la estadía de los pacientes, lo digo así porque estoy discutiendo con auditores, ¿no? La alteración de la estadía de los pacientes se debía a problemas de terceros situaciones, como la familia, como las obras sociales con atención domiciliaria o con tercer nivel, bueno, lo que me imagino algunos ya conocen. Cuando se hizo un estudio objetivo de esto y se empezaron a colocar datos, se dieron cuenta que el 5% se debía a eso y el 85% se le debía a una mala administración interna, porque no se medía. Entonces, cuando empezamos a discutir algunas cuestiones, a veces nos ponemos duros por algunas situaciones, pero a veces ni sabemos de lo que estamos hablando. Por eso que cuando hablo de generalización, le pido que a la gente que cuando generalice trate de apuntalar a algo. Porque si hoy estamos hablando del Congo o de, no sé, de Sudáfrica o de algún otro país de Etiopía, es otra cosa que hablar de Alemania, de Italia o de la China o de Japón o de Estados Unidos. Entonces yo pediría que cuando empecemos a hacer explicaciones seamos más exactos en esas cuestiones. Eso significa empezar a medir y objetivar la discusión. Estos son los tiempos de espera de los países en España para cirugías. Entonces a veces nos quejamos porque hay 50 días o 14 días o 80 días. Les comento, esto está en Google. Entren en Google, pongan lista de espera quirúrgica, en el Dios Google, pongan lista de espera quirúrgica, elijan el país que quieran, ¿sí? Y van a encontrarse con esto. Cualquiera, digo, para no gasten cámara ahora, ni rollo. En cualquiera que pongan, en Alemania, en Italia, en Francia, en Sudáfrica, van a ver el tiempo de espera quirúrgica. Es muy importante ver esto y ver lo que está pasando. ¿Cuál es la relación con nosotros? Que ellos saben el tiempo de espera quirúrgica. Acá a veces nosotros lo que tenemos es una anarquía. Yo en el 2001 estuve en el gobierno de la ciudad trabajando con Alfredo Stern y lo que queríamos armar era esto. Una lista de espera quirúrgica. Hemos estado en España, yo he estado allá con el doctor Ginés González García. Bueno, Arturo, sabrás de todo esto. Fuiste mi docente, para ser claro. Me trató bien, además. Y cuando hablábamos de esto, les quería mostrar que esto, sinceramente, es lo que ocurre en todos los países. Hay una lista de espera, hay un orden, y cuando lo quisimos colocar en la ciudad de Buenos Aires, bueno, médicos municipales se opuso porque dijo que eso significaba que ellos no operaban, etc. Cuando en realidad el problema era presupuestario. Si uno presentaba la lista de espera quirúrgica y una lista en serio, con nombre, apellido, dirección, tipo de patología y necesidad urgente o no, etc., uno podía contemplar eso que salía. Uno hacía la cuenta rápida de lo que salía, porque lo puede presupuestar, de acuerdo a lo que planteó inclusive la doctora, y eso implicaba un costo determinado para un presupuesto determinado. Eso se lleva a la legislatura, se aprueba o no, y si se aprueba el 50%, se opera el 50%. Tan sencillo como eso. Me refiero a esto público porque en el privado pasa lo mismo que en lo público de otra forma, pero pasa lo mismo en cuanto a procesos. Y a veces se piensa que porque es público uno puede hacer menos cosas que cuando es privado, y no es cierto.
En el año 2002 implementamos la concurso para directores de hospitales y también se volteó por médicos municipales. Concurso que tenían que programar, ¿sí? Bueno, volviendo un poco para atrás. Pero digo esto para que entendamos de dónde partimos. ¿Este es? No. Voy a hacer lío. No, sigo bien. Para allá. No, bueno, ahí. Sigo con esto. Esto es un simple panel de desarrollo. Yo quisiera saber en cuántos hospitales o clínicas o sanatorios o lo que haya tienen cuadros de gestión o cuadros de desarrollo o paneles de control o dashboard, el nombre que quieran. Pero ¿cuántos tienen la posibilidad de seguimiento de esto? ¿Cuántos han pensado en hacer un panel de desarrollo para saber dónde estamos parados? ¿Alguno tiene panel de desarrollo en su lugar de trabajo? Aunque sea, miéntanme, ¿alguno tiene? ¿Vos sí tenés uno? Sí, bueno. ¿Qué significa eso? Que cuando tenemos que discutir la macro del hospital o de la clínica, si no tenemos datos, lo que discutimos es furia, nada más que eso. Y lo que nos parece en el momento. Y ahí empezamos, y perdóname Patricia que le robe al gallego esto, pero ahí empezamos con el dígito pulgar oscilante, o sea, en lugar de empezar a hablar de cosas concretas, empezamos a imaginarnos lo que pasaría, desde los efectores y desde los financiadores. No es un tema menor empezar a medir. Vienen diciéndonos de hace 30 años que midamos y la mayoría no mide. La mayoría no tiene panel de desarrollo y es como poner una pizzería en un lugar o un restaurante, poner 80 mesas y no saber cuánto consumen. ¿Cuántas mesas voy a poner? ¿Cuánto personal voy a tener? ¿De cuánto voy a disponer? ¿Cuál es el canje que yo tengo en todo esto? ¿Cuál es la ganancia que tengo en todo esto? Esto es lo que nos pasa día a día y lo único que nos encontramos es con furias, con discusiones primero con el otro, que es más fácil porque es por teléfono, por mail, por Zoom o personalmente, y como está del otro lado parece que si nos ponemos más malos somos más eficientes. Y segundo, internamente, porque ya ahí empiezan las discusiones entre el que compra la cosa, independientemente sea financiero o prestador, y el área médica que es la que la usa. ¿Por qué usaste todo esto? ¿Por qué usaste un call en un paciente que no tenía cobertura? Porque estaba hemipléjico, digamos. Hay discusiones que son absurdas. ¿Y era urgente? No. Estas son las cuestiones que se plantean día a día. Y esto lleva también a confusiones internas de lo que tenemos que hacer. O sea que en principio tenemos que empezar a medir de alguna forma. No es posible que no se mida. Sí, pero ¿cómo hago con esto? No sé. Que recién venía bien hasta aquí con eso. A ver. Bueno, seguimos como hacemos. Bueno, seguimos acá. Sí, si lo pueden pasar ellos, porque están las propuestas, si no estamos fritos. Bueno, lo concreto es que si no medimos es imposible. Esto es lo que quería llegar. Esto produce justamente insatisfacciones y alteración en el confort. Nosotros veníamos trabajando de una forma que era rápida, controlado, bajo una pausa, bajo una evaluación en función de si era un módulo, una cápita o por prestación. Era fácil porque estaba casi realizado. Ahora, en la actualidad el nivel de detalle tiene que ser cada vez mayor, con lo cual si no tenemos panel de desarrollo es imposible trabajar bien. Otra de las cuestiones es que ese confort permanente nos produce una irritación casi permanente. Y eso hace que cada vez pensemos menos y cada vez tengamos más irritación, con lo cual hace que cada vez desarrollemos menos los... A ver.
No importa. Lo que quería decir es que si no nos ponemos de acuerdo en la financiación y en lo que uno presta, es casi imposible de seguir adelante. Hay algunas propuestas que tienen que ver con ponernos de acuerdo en eso, trabajar en calidad y acreditar las instituciones, tener paneles de desarrollo, a ver en las próximas, tener paneles de desarrollo que aseguren lo que estamos trabajando. Obviamente no voy a hablar de la inflación porque esto nos moviliza aún más todavía, pero si no tenemos los detalles que tenemos que tener en la funcionalidad interna, tanto del prestador como del financiador, es casi imposible trabajar. Finalmente, la percepción que tiene uno y otro con respecto a la práctica pasa lo mismo. El financiador piensa que tiene un asado y son 3 chorizos, el proveedor parece que el prestador también, lo mismo, tiene un asado y piensa que son 3 chorizos, las percepciones son diferentes y hace que eso se pague menos. Eso incluye algunas alteraciones concretas después en las funciones. Pero las alternativas son mínimas. Primero es, tenemos que seguir negociando con los proveedores, con los financiadores. ¿Me pasás la próxima, por favor? Esto es lo que hablábamos anteriormente. Antes lo que era un confort, ahora pasa a ser un conflicto permanente. Y porque pasa a ser un conflicto permanente no significa que esté mal, significa que tenemos que tener mayor nivel de detalle en cada una de las cosas que hacemos. Pasá la que viene, por favor. Esta es la percepción que tiene un auditor de las dos situaciones, del financiador y del prestador. En cualquiera de los dos podemos poner financiador o prestador, en función de lo que estamos prestando. Cada uno va a tender a relajarse, a hacer mejor una cosa o la otra, pero la percepción en ambos es distinta, y ahí es donde empiezan los problemas. Pásame la otra, por favor. ¿Ya? Bueno, estos son los acuerdos. Esto nos pasa todo el tiempo. Estamos irritados, no sabemos qué hacer, no sabemos con quién discutir, tenemos presión interna. Esto nos pasa. ¿Sí? Voy a ser rápido. Pero hay que hacer acuerdos basados en resultados. Ya no podemos empezar a hablar de lo que me parece. Tenemos que implementar sistemas de acreditación y certificación. Y los que están en ITAES o en escena saben a qué me refiero. Si nosotros nos empezamos a trabajar en calidad, y lo que a veces ocurre, que los financiadores pagan igual a todo el mundo. Y hay gente que tiene acreditación editada, Joint Commission, o ISCUA o CENAS, y le están pagando exactamente igual la misma prestación con gente que trabaja en calidad para mejorar la prestación. Promover la transparencia y la rendición de cuentas. Bueno, esto es fundamental, pero de ambos sectores. Y esto no es un mundo idílico. Cuando uno empieza a trabajar en el sentido de la flotación de los elementos, con la transparencia que tiene que tener la historia clínica, empieza a aparecer lo que antes escribíamos haciendo a mano, cuando nos exigían algún papel, tachábamos y lo colocábamos arriba. Ya no se puede hacer más eso. Y eso es lo que está ocurriendo. Estamos pasando de un mundo analógico a un sistema artificial sin siquiera haber pasado por el mundo digital. Y eso nos está causando bastantes problemas de acuerdo a cada uno de los trabajadores que están en el sistema. Y eso trae bastantes controversias en la aplicación cotidiana de la rendición de cuentas. Fomentar la competencia basada en la calidad no significa que no vamos a matar con otros sistemas, sino que los que brindan mejor sistema tendrían que ser mejor colaborados en ese aspecto. Y no que se los retrase. Sabemos de las posibilidades que existen en los distintos financiadores y o de los prestadores. Pero no puede ser que las mismas efectores que trabajan uno muy bien y otro muy mal, le paguen exactamente lo mismo por una prestación. Y creo que es un tema a discutir. Esto es fundamental. Si no tenemos datos confiables, no podemos discutir nada. Absolutamente nada. Y además, la gente de comercialización y la gente que tiene que ver con auditoría sabe perfectamente esto. Y las evaluaciones tienen que ser rigurosas. No puede ser que no tengamos datos concretos de la gente, como vimos anteriormente lo que pasaba en Europa. Los tienen los datos y saben el problema dónde está. Nosotros tenemos un montón de problemas, pero no sabemos dónde están. Y creo que para averiguarlo de alguna forma. Bueno, establecer incentivos basados en resultados me parece que es importante, lo estamos haciendo todo el tiempo. Ya termino. Acordar la prefacturación, esto creo que nos alivia un montón después de reuniones posteriores, discusiones posteriores, pero yo sé que esto es a veces imposible, porque desde el punto de vista de financiamiento hay una cosa que se llama bicicleta financiera y está todo el mundo metido en eso, con lo cual
pagan a los 3, 4, 5 meses por distintas cuestiones. Y todo el mundo ya sabe a esta altura, no voy a inventar nada, que hay un porcentaje X de los débitos que nadie los responde, por el simple hecho de saber que esa hora, persona, es mucho más cara que el débito que nos están aplicando. Pero cuando uno suma todos esos débitos, implica un costo infernal. Sí hicimos las cuentas con respecto a eso. O sea que la relación tiene que ser efectivamente de financiador, pero tiene que haber un diálogo permanente, que esto es lo que provoca hoy a todos nosotros, a veces desconciertos. Bueno, nos ponemos terriblemente difíciles, pero si no tenemos una negociación permanente, es imposible trabajar. Y además yo creo en la regulación efectiva que tiene que hacer un tercero. Termino acá. Muchísimas gracias, es lo que tenía para decir. Buenos días. Muy agradecido a las autoridades de SADAM por haberme invitado. Muy buena presentación del doctor Ciancio. Y un poco la idea mía era, con este título, varias cosas. Primero, ver lo importante que es la información y dejar claramente que sin información no hay gestión. Al menos uno en su experiencia ve que cuando no tiene información lo que sí logra por ahí es improvisación, pero no construye la información correcta para la toma de decisiones y esas decisiones probablemente puedan o no ser desacertadas. Así que un poco la idea que traje hoy es cómo se ha trabajado para tratar de ir construyendo esa información para que esos indicadores se traduzcan en indicadores de la mayor sensibilidad posible, orientado tanto a la calidad como al costo, poder una línea de eficiencia, contarles algunos errores de cómo hemos empezado y con lo precario que uno puede empezar, ya sea con una planilla Excel, y cómo hoy puede escalar, dependiendo la tecnología y el equipo que a uno lo soporte, a grandes desarrollos con transformación digital, utilizar herramientas simples con analistas simples como pueden ser de Microsoft, como puede ser el Power BI u otras de esas, cómo trabajar en la calidad del dato en el origen, que esto es clave para agruparlo, y después de eso, cómo construir esos indicadores, ratios, etcétera, que sean tan transparentes para el prestador y tan efectivos para mí que la discusión pase a ser estrictamente objetiva y numérica y no me permita grises y discusiones que por ahí no terminan llevando a buen puerto. Creo que el gran desafío es construir la información y yo quería un poco presentarles algunas cosas. La idea de la presentación es cuál sería el norte para construir la información y dentro de ese norte, cuáles serían algunas de las aristas que consideramos que pueden llegar a ser las más importantes y en cómo debo hacer foco para lograr construir esos números y cómo puedo ejecutar esos números en decisiones que nos permitan jugar con la calidad por un lado y el costo por el otro. El gran problema que yo le veo hoy a la auditoría es la masividad de los datos. Hoy la responsabilidad del auditor, si uno la mira, es tan grande, tan amplia, que hace muy difícil poner foco y hace muy difícil entender dónde están las líneas de ineficiencia y cómo tengo que construir los datos. Fíjense la responsabilidad que tiene un auditor. Muchas las nombró el doctor previamente, pero fíjense, sobre la auditoría preventiva, si está acreditado, si no está acreditado, si tiene normas, si tiene comité infecciosa, si tiene instructivos internos, facilitadores para el egreso, un montón de cosas. Política de seguridad del paciente, caídas de la cama, entender la política de cobertura, si está dentro del PMO para las obras sociales y para medicina prepaga, pero si es una obra social nacional o provincial, no está por el PMO, si está desregulado el Sistema Único de Reintegro, si tiene una controversia, entender de tecnología sanitaria, si está de alta el afiliado o no, cómo se opera el sistema transaccional. Hay un gran trabajo de la auditoría preventiva que tiene que entender el auditor y entonces esto genera algunas dificultades.
Después tiene la auditoría regular, la que todos conocemos. Entonces antes genero la autorización, esa garantía de pago, lo reviso, lo superviso en la internación, planifico el egreso, rehabilitación, cuidado domiciliario, instituciones psiquiátricas, pero tengo que estar alerta que por ahí, si el accidente o lo que fue no lo tengo que pagar yo, lo tengo que pagar la RT, el seguro, tengo que ver la auditoría de liquidación, el observatorio de precios, y tiene tanto trabajo. Y ni les digo si encima tiene una auditoría muy focalizada, como podría ser anestesia, HIV, etcétera. Y después tiene la interacción con el área contable. ¿Por qué subió un 500% la endoscopía digestiva baja? ¿Por qué aumentó un 700% la vitamina D? Y tiene que poder contestar si es moda, si es screening, si bajó la edad de screening de la colonoscopía. Entonces tiene todo una participación activa en el tablero de control y por ahí la detección de algún fraude. Si uno ve toda esta responsabilidad en un auditor o en un cuerpo de auditores de un financiador, no es sencillo. No es sencillo saber dónde tiene que poner foco y dónde tiene que mostrar los resultados. Dicho esto, una de las ideas que uno propone para trabajar es dónde está el consumo. Creo que es un buen norte, no sé si es el mejor, pero creo que es decir, bueno, yo por lo menos tengo una idea de dónde empezar. Y si uno ve los presupuestos de carteras, estos son todos aproximados datos del mercado, dependiendo de medias poblacionales que puedan andar entre 35 y 45 años, uno empieza a encontrar que el mayor consumo siempre es ambulatorio, claramente, y el más difícil de auditar. Entonces está muy atomizado, muy disgregado, con fuerte actividad en la consulta, fuerte actividad en los recursos diagnósticos, tanto por imágenes como por laboratorio, y es difícil de auditar, difícil de vincular y difícil de predecir. Después tiene un 20-30% en la internación. Eso generalmente le emite una garantía de pago a través de una autorización. Tengo un marco regulatorio que puede estar o no acotado y tengo un variable muy difícil de supervisar donde ya están determinados insumos, tanto farmacéuticos como quirúrgicos. Y después no voy a abrirme mucho más, podríamos discutir cómo se audita la farmacia de 40% de descuento, que no es sencillo para nada, el nivel de atomización es gigante, la imposibilidad de agrupamiento, y donde hacemos foco, que es la farmacia de cobertura al 100%, biológicos, la ley de insulinas, etcétera, que también se puede trabajar. La idea mía sería hoy algunas propuestas de acciones que hemos llevado al ambulatorio para construir la información para la toma de decisiones, básicamente en la actividad transaccional que es la consulta, un proyecto que hemos elaborado e implementado en términos de recursos diagnósticos. Voy a tratar de no incurrir hoy más en el laboratorio porque sería muy largo, pero por lo menos dar una idea sobre cómo es la pesquisa de algunas prácticas que uno puede detectar a tiempo como screening. De la internación voy a plantear algunas ideas de cómo detectar algún patrón, ya sea desde el censo, si es contemporáneo, o desde la liquidación, con cosas simples, como puede ser una planilla de Excel, para volcar al censo. Y de farmacia, un tablero fácil que se puede construir desde el consumo, sin involucrar lo transaccional, pero que me oriente a algunos posibles desvíos que sí me hagan llegar a la gestión del caso. En síntesis, tratar de automatizar lo más que se pueda, que la mayor cantidad de alertas me los dé y que con eso yo pueda gestionar manualmente el caso o la institución. Perdón. Así empezamos. Empiezo con el ambulatorio. Nosotros teníamos nivel de actividad, facturación de un prestador, consultas, prácticas, quirúrgicas, no quirúrgicas. Teníamos uso racional o no racional de los recursos diagnósticos, si hacíamos en determinado lugar algo, el otro. Muy difícil medir la normalidad de los estudios, texto libre, distintas interpretaciones. Los recursos terapéuticos, si usaban la capacidad instalada nuestra, los bancos de STEN, etc. ¿Cómo era el uso agrupado de la farmacia? ¿Cómo medíamos la performance ambulatorio? Algo que en la internación es bastante claro y es bastante estandarizado, caídas de la cama, reintervenciones, infección intrahospitalaria, escaras. Eso no es tan claro en el ambulatorio y el nivel de atomización es tan grande que no es sencillo llegar al dato
y no solamente la calidad en términos de salud, sino la valoración subjetiva que tiene el socio o el afiliado para poder ser atendido. Cuando hablo de esto, accesibilidad a los turnos, etc. Dicho esto, planteamos algunos objetivos que pudiéramos seleccionar los prestadores, por lo menos con quienes queremos trabajar, con quienes no nos acompañan, quienes no están adheridos a las políticas, y eso, si no están los números, no es fácil. ¿Cómo podíamos hacer una política que pudiera controlar el uso racional de los recursos diagnósticos, ver el control del costo médico, ver si eso podíamos categorizar o no la cartilla, y el ámbito de aplicación que no fuera solamente para la gente de nuestras clínicas, sino para toda la red? ¿Qué atributos empezamos? Y bueno, pusimos una encuesta en cada vez que a uno lo atendía, donde estábamos hablando prepandemia, donde nos decía si había sido atendido o no, podíamos medir si operaba dentro de nuestra capacidad instalada o fuera de la red, el que le pagamos, el cirujano de forma directa. Le hacíamos 5 preguntas al socio, si estaba limpio el consultorio, si lo habían atendido bien, si había llegado el médico, si había higiene, si le había conseguido conseguir el turno. Quejas, siempre las involucrábamos, cobros indebidos, etc. Imágenes fue muy difícil, ya les voy a mostrar. Tuvimos que llegar a un acuerdo donde teníamos que definir qué era un patrón normal, de un patrón anormal, una urgencia de no, y cuáles eran variables anatómicas normales. Ejemplo, un quiste renal en una señora de 60 años, una estenosis aórtica leve en una señora de 92 o un caballero de 96, ¿qué íbamos a ponerle? Fueron situaciones donde nos costó ponernos de acuerdo con los prestadores, y el tema de farmacia, lo que hicimos fue el costo promedio que podemos tener por especialidad, siempre con los marcos estadísticos. No, muestras grandes eran representativas y muestras chicas eran outliers para el tratamiento. Y terminamos en esto. Esto fue un desarrollo importante, por eso les decía que iba a traer ejemplos de todo tipo, ejemplos de una mini planilla Excel de diseño, un desarrollo donde hay un líder de proyecto, un owner, un departamento de sistemas, gestión de datos, tablero de control, y después desarrollos en Power BI que pueden desarrollar ustedes con sus equipos a través de analistas que tengan el curso y la herramienta de Microsoft, y mostrarles un poco todo, desde cómo empezamos con cosas muy sencillas y cómo hemos logrado algunas cosas un poco más evolucionadas. Este es el tablero cuando entro, veo los diagnósticos, imágenes, los desconocimientos, las calificaciones, la cantidad de consultas, si fueron referentes, cómo es la prescripción ambulatoria, puedo ir al observatorio de precios si quiero ver, el diccionario de datos para interpretación en caso de que sea una persona nueva. Y empiezo, voy a hacer rápido, este es un prestador, entro con el número y ahí me sale el score donde van todos estos atributos. Entonces me da la media, la ven en celeste, y ese prestador, donde está la barra gris, está 18,4 abajo de la media de esa especialidad. En este caso es nutrición. Entonces, yo puedo tener un panel rápido de cómo tengo todos estos prestadores y puedo después empezar a ver el score. Si el score lo entro por la planilla de actividad, supongamos, vieron que había varias, me dice lo celeste es una consulta mensual, a más oscuro, más consultas mensuales. Este es un prestador de una muy buena performance, fíjense, 3,5 arriba de la media de esa especialidad. Y fíjense que a lo largo del tiempo tiene una proporcionalidad razonable, pocas veces tiene 3, 4 consultas, 2, y la mayoría de las veces tiene una, como es más o menos el comportamiento racional del seguimiento de pacientes. Pero también detecta fraude. Miremos este caso, un bajo score, donde tenemos varios puntos abajo, y fíjense que están las consultas coloreadas, y cuando uno hace el arqueo contra los desconocimientos, ¿se acuerdan que yo les había dicho que le preguntaba cómo lo habían atendido? La mayoría de todos esos pacientes desconocían la atención en este prestador que tenía todo teñido en color. Esto hace el arqueo permanente en auditoría, es uno de los ejemplos buenos para mejorar la sensibilidad de los indicadores. Este es un buen indicador de fraude, donde el volumen de actividad es muy grande, tremendamente desviado sobre la media, y arqueado con la validación de la opinión del socio, donde claramente demuestra un fraude, y esto selecciona un prestador para desvincularlo claramente
de la estructura que uno tiene. Después, y ya para cerrar con este tipo de paneles, uno puede entrar en el consultorio, cómo sintió la atención, si operó todo donde tenía la capacidad instalada. Ahí ven los paneles y uno va cliqueando y va entrando en lo que quiera hacer específicamente. Este fue un desarrollo que nos llevó bastantes años y necesitamos siempre trabajar con un equipo, y creo que este es uno de los puntos nuevos, que es la transformación digital en auditoría, y que el auditor sea un fuerte cliente interno en términos de requisitos para las áreas de soporte y de sistemas. Siguiendo con el ambulatorio, también vimos que había gran cantidad de temas vinculantes al uso racional de las imágenes. Veamos que hoy cada vez tenemos mayor cantidad de oportunidad de hacer diagnóstico a través de múltiples estudios. Algunos se pueden solapar entre sí o no, otros son complementarios. A veces no es tan fácil poder discutir hasta qué edad, qué y cómo. Entonces nosotros lo que queríamos era reunir la información. Y reunir la información decíamos, bueno, yo quiero saber por lo menos quién lo prescribe y si es normal el estudio para yo hacer el tratamiento de la información. La carga matricular no fue fácil de obligarla a nuestros prestadores de imágenes, que sí o sí la carga matricular fue un dato obligatorio. Pero, vuelvo a lo mismo, eso depende cómo uno utiliza las herramientas. En este caso no fue un desarrollo de sistemas, pero podíamos usar la misma herramienta que tenemos en la conectividad. Así como tengo para validar si está de alta el socio o el afiliado, ponerle que no puede avanzar en la transacción del código de la resonancia o de la imagen si no entra la matrícula del prescriptor. Entonces empezarle a poner inteligencia con calidad del dato en el origen, traqueo interno, para después tener el veredicto. Así empezamos. Esto fue difícil, tuvimos muchos problemas para implementar esto. Y el ámbito de aplicación lo limitamos a resonancia, tomografía, nos metimos también en las endoscopías y mamografías, y lo más difícil fue el consenso del score de normalidad, que ahora se lo voy a mostrar en cómo llegamos, y el beneficio que estábamos buscando era identificar a qué profesionales prescriptores teníamos y todo, con qué cartera de normalidad estaban trabajando, y tuvimos muchísimas limitaciones y rechazos y disconfort en la fase de ingreso, porque nadie quería ni cargar las matrículas y nadie quería informar con un código simple y querían mandarnos el texto abierto. Esto generó bastantes problemas, mucho ruido en el mercado, y le pusimos que si cargaban más del 90% del score le pagábamos la integralidad, y si pagaban menos teníamos que ver de qué se trataba. Fue difícil. Resumen, definimos imágenes, definimos endoscopía. El objetivo era claramente ver el uso no racional. Los pasos eran estas prácticas, la matrícula, y que no hubiera mayúsculas, minúsculas, ni nada que pudiera generar confusión, y utilizar bien los campos de la conectividad, que son chicos y no para texto libre, y que uno puede poner opcional u obligatorio. 0 normal, 1 normal acorde a la edad, 2 enfermedad, no importa si se opera o recibe medicamentos, 3 una urgencia. Eso era todo lo que le pedíamos para pagarlo con la matrícula. Al principio, insisto, los médicos especialistas en imágenes tampoco querían poner ni 0, ni 1, ni nada, y generaron bastantes dificultades en todos los niveles. En el front desk del nivel transaccional donde se recibía el socio, y en el back office cuando se informaba el estudio. El proceso encima tenía una ineficiencia. Como verán ahí, viene el socio, viene con la orden y ya valida todo con la conectividad, sigue avanzando, pero después hay que volverse a conectar para poner si es normal o anormal. Esto también nos generaba ruido porque, como verán ahí, no se resolvía en un solo paso a la primera, sino que después necesitaba una carga adicional de cierre. Pero bueno, los resultados vinieron, saqué por ejemplo quiénes eran, busqué el lote inicial con el que empezamos, y esto era de la cartera. Ahí tenían un cardiólogo que tenía 400 estudios, 76% de normalidad, y fíjense que la mayoría estaba en 0 y 1. Los empezamos a seguir, lo mismo hacíamos con todos.
le empezamos a cruzar, se van a dar cuenta por la época, por los valores, le empezamos a cruzar, esto como verán por la inflación que hay hoy es muy prepandemia, pero prefiero mostrarle cómo empezamos para que vean que a veces es bastante difícil poner las métricas, consolidar la información, porque después sí es fácil tomar las decisiones. Con información sensible yo le puedo decir a cualquier prestador, mirá, vos tenés este nivel de fraude, tenés una media poblacional de 30 años y tenés el 80% de tus estudios normales. Quiero entender cómo trabajás. Entonces, después ¿qué hicimos? Para mejorarle la sensibilidad le hicimos el arqueo por el consumo de medicamentos. Y las variables tenían que ser razonables, tengo que tener la mayor cantidad de estudios patológicos con la mayor, directamente proporcional con el mayor consumo de medicamentos. Eso debiera ser la lógica, porque a más patología, más intervenciones, a más patología, más fármacos. Y cada vez que encontrábamos alta proporción de estudios normales, carteras jóvenes y altos gastos en medicamentos, empezaban los problemas. Y así empezamos con la selección y la categorización. Estos son trabajos implementados. Trabajos diseñados que hay hoy, que faltan escalar a la primera fase de implementación, solamente les voy a comentar el diseño teórico para poder alcanzar a mostrar 2 o 3 tableros más y dejar el espacio para la discusión y las preguntas. Yo quiero medir al cirujano que le pago los honorarios directo, porque al resto de la institución la puedo medir a través de la auditoría de internación. Entonces, ¿qué hago? Y lo único que quiero saber es cómo opera, no quiero saber otra cosa. Pero bueno, cargar por el cirujano, que el cirujano me lo informe, que venga por la conectividad, es imposible. Entonces, bueno, una de las cosas es identificar cualquier cartera, cualquier sanatorio abierto, yo les digo, en cirugía programada van a tener primero, y esto casi seguro que me estoy equivocando muy poco, van a tener primero obstetricia, partos cesáreas, después van a seguir las colecistectomías, después van a seguir las artroscopías, después seguramente va a haber un gran grupo, dependiendo de la edad de lo que operen, de patologías colónicas, y etcétera. Seguro van a tener este comportamiento. Con lo cual, ¿qué le quiero decir? Si yo sé que una cesárea no va a estar más de 5 días, que un parto no va a estar más de 3 o 4, que la colecistectomía no va a estar más de una pensión de un día, si sé que la artroscopía no más de 12 horas, si yo le pongo inteligencia al sistema, en términos de pensión si es el censo, y en términos de plata si es en la liquidación, yo eso si está más o menos bien, no necesito auditarlo, porque si me da el valor de eso, esa cirugía programada no tiene sentido. Si está bien en la pensión y está bien en la plata, ¿para qué voy a poner al auditor a trabajar en eso, en un commodity? Entonces, ¿cuál sería el activo? El activo es tratar de ver cuáles están desviados, ¿sí? En pensión, si es el censo y lo estoy viendo en vivo, o en la liquidación 2 meses después, si tengo la historia clínica, que puede saltar por la plata. Pero ¿cómo me puedo ir dando cuenta antes? Y si empiezan a venir facturados códigos vinculantes a las complicaciones. Entonces, si yo tengo una colecistectomía que ya está 3 días, tiene 3 hemocultivos, un urocultivo, una tomografía, una colangio, y mi pene en banco, y bueno, con esos códigos ya sé que algo anda mal. Y lo mismo si tiene un paciente que hace una artroscopía y que después tiene un ecodoppler y está 3 días. Sí, obvio que algo no anduvo. Entonces acá creo que lo importante para darle sensibilidad es tener bien esto, ahí donde dice el cross, donde tengo qué códigos no son vinculantes y debieran saltarme como alertas para llevarme a mejorar esa sensibilidad y yo poder discutir con el prestador. Tal especialidad, tal cirujano, tal grupo, sacar las urgencias para evitar discusiones y dejar exclusivamente lo programado y discutirlos de esta manera. Ya voy a hacer un apartado ahora cuando lleguemos a la internación, pero es una forma rápida de que el sistema automáticamente me alerte con estos parámetros y yo pasar de lo automático a lo manual y poder auditar específicamente la gestión del caso manual o de la institución en su defecto. De laboratorio poco les voy a decir, porque si no, no me quiero expandir, pero una métrica que yo le pondría es por todo lo que se va a venir en determinaciones genéticas, etcétera, son las técnicas de screening. Hoy la vitamina D debe salir 3.500 pesos
a 5.000, 6.000 pesos, el costo de producción debe andar entre 600 y 800 pesos, y nosotros ya en el año 18 veíamos que ahí, les ven donde dice cantidad, es una vez por año, ahí la cantidad de socios afiliados que se le pedía y el porcentaje, ahí está en ratio, pero es en porcentaje. Entonces, fíjense, de todas las vitaminas D, el 85% se pedía una vez por año. Y nosotros hemos revisado las recomendaciones y no se sabía. Y cuando la vinculábamos con los tratamientos tampoco. Y con las indicaciones duras, insuficiencia renal crónica, etcétera, que eran los de abajo, los que tenían 4, 16, etcétera. Y entonces nosotros, esto creo que cuanto más amplia es la base y más chica la espina del triángulo, es más tendencia al screening y es algo que el auditor tiene que empezar a hacer doble clic para ver dónde está, en qué prestadores está, cómo se concentra, contra qué media de edad, etcétera, etcétera. Lo traje porque me parece que las prestaciones de esta naturaleza, y esto aplica también para la TSH, etcétera, es muy buen tamizaje para saber dónde buscar. Salgo del ambulatorio porque si no quiero apurar. Entonces, internación, para mí hay que buscar, o busco a través del censo con cosas que puedo ver en el momento y rápidas y automatizo. Y lo más importante, me tengo que poner de acuerdo en cómo medimos la calidad los dos por igual, acorde a la literatura internacional. Ese tiene que ser un acuerdo tácito, no inventar nada, está todo bastante claro. El tema es cómo lo cargo yo y lo registro y cómo lo percibe el prestador. Pero ese acuerdo no puede tener grises. Entonces, esto lo voy a pasar, si quiero buscar por dónde auditar, porque tengo mucho trabajo, soy un solo auditor, etcétera, rápidamente tengo que ver bien clínica, quirúrgica, de clínica, lo programado, ponerle esos parámetros que les acabo de decir, y ir rápidamente a las áreas cerradas. Ahí es donde tengo la variabilidad y ahí es donde tengo que hacer foco. Puedo ponerle al sistema que me ponga ratios de días de área cerrada, de área abierta, y me avise si tengo más de terapia y de neo que del resto. Puedo hacer que me avise a partir de dependiendo a partir del tercer cuartil en días de pensión, o que me avise a partir del tercer cuartil en términos económicos, pero ese ya es retroactivo, ya tengo que tener la liquidación, es para pensar prospectivamente. Lo más importante, como siempre digo en auditoría, es vincular, ya cierro, vincular cuánto tengo, ejemplo de patología quirúrgica, cuánto tengo por fuera del tercer cuartil, etcétera. Esto es clave. Clave, buscar inconsistencias y núcleos de trabajo. Así empezamos. Primer trabajo, ya con esto voy a ir cerrando. Me acuerdo, ahí está el New England del 2006. Hay que pagar por performance. Fíjense cuándo salió esto y el ruido que generó esto cuando el Medicare empezó con estas situaciones. Y ahí está la tabla. No voy a pagar caídas de la cama, no voy a pagar esto, lo otro. Ahí traje a propósito, abajo dejé el link por si alguno quiere el artículo original. En ese momento, nosotros en un software bastante rudimentario que teníamos para la auditoría de terreno en Swiss Medical, fíjense, no dejaba cerrar la carga del auditor de terreno si no ponía lesión de la cama, caída de la cama si no, lesiones por decúbito si no, alta con antibióticos si no, reintervenciones si no, etcétera, etcétera. Y tratábamos con esta planilla rudimentaria ver cómo era la medición de la calidad al alta. Con el sesgo que esto tiene, me voy de alta el sábado, me voy de alta el domingo, me voy en feriado, pierdo los datos. Pero bueno, para cerrar, me parece hoy, ahí está el artículo del llama, hoy creo que esto no lo discute nadie, 2023, esto es lo que la gente dice, esto no lo voy a pagar, objeto extraño retenido, embolia aérea, incompatibilidad sanguínea, úlcera en estadio 3-4, caída, traumatismo, infección tracto urinario por catéter, infección asociada a catéter muscular, manifestaciones pobres de control de glucemia, infección en sitio quirúrgico y neumotoras iatrogenio por acceso vascular central. Entonces, creo que esta es la discusión donde nos tenemos que poner, mira, yo esto no lo voy a pagar, el resto podemos discutir lo que vos quieras y él me tiene que decir, yo voy a hacer todos los procesos internos para que estos eventos no ocurran y a orientar mi institución a la seguridad del paciente. Cierro con farmacia, porque uno escucha que los datos son muchos, las bocas son gigantes, la variabilidad es muy difícil de llegar
y yo creo que se pueden hacer cosas, que no está perdido el control de la farmacia ambulatoria. Y fíjense, por eso traje algo que no fuera de gran desarrollo de sistemas. Esto es un Power BI de Microsoft con una analista un poquito evolucionado. Saqué el lugar de donde es, fue un trabajo con una obra social, con la universidad. Yo dirijo la especialización en e-salud de auditoría. Y ahí voy a lo general y fíjense dónde les puse diabetes, donde dice insulinas y donde dice hipoglucemiantes. Ya salen, si uno mira, con un porcentaje muy elevado. Ahí se los puse en rojo el crecimiento de la prescripción en 2 líneas. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero ¿qué puede ser? Es muy raro. Encontramos 2 prescriptores que contenían todo y que tenían, como ven ahí, el crecimiento interanual más grande. Entonces digo, uno puede hacer, a pesar de que no tenga los datos, orientar qué puedo auditar. No puedo controlar toda la farmacia ambulatoria de la prescripción de diabetes, pero puedo puedo ver 2, y con estos 2 está todo. Y fíjense que uno puede crear indicadores o ratios simples para ver qué busco. Entonces digo, bueno, NPH sobre análogos de insulina. Debiera haber más NPH que análogos, porque cuando caigo en el análogo por algo es. Metformina, que es la indicación clásica en la diabetes tipo 2, debiera estar por encima, lógicamente, que todos los hipoglucemiantes nuevos de última generación. Entonces, bueno, por lo menos construir cosas que después esto automático me lleve a lo manual, que es ver al prescriptor con la gestión de los casos, y por lo menos hago foco en este Pareto de pequeñas cosas. En síntesis y para cerrar, los desafíos actuales que nosotros vemos en la auditoría residen en el manejo y la masividad de los datos para la interpretación, tanto por gran volumen, complejidad incremental y diferencias de velocidades de crecimiento de prestaciones, lo que les decía con la vitamina D. El diseño y el desarrollo de técnicas que permitan vincular al prestador con su actividad, los mecanismos de análisis, procesamiento de datos, permite convertir la información útil para la toma de decisiones. La automatización de la carga, la calidad del dato en el origen, modelos de score, no importa si nos equivocamos. El modelo un score, como puede ser este diabetes, no sé, lo voy refinando, por lo menos me tamiza groseramente, es lo que puede gestionar en forma dirigida a la auditoría. La mayor parte del consumo claramente reside en el ambulatorio, siendo los focos de análisis el uso racional y las consultas. En la internación, el reconocimiento de los eventos no deseados debe ser mensurado y seguido por tableros, y el avance en la interoperabilidad de los sistemas y la inteligencia artificial creo que son prometedores útiles en lo que hace a la auditoría en salud de cara al futuro. Muchísimas gracias. Bueno, quería consultarles si tenían alguna pregunta para hacerme acercarme el papelito. ¿No? Mientras vayan... Sí, yo también. Soy medio preguntona. Bueno, nos dice, ¿qué medidas toman frente a un prestador médico con mal score reiterativo? Y si hay herramientas para evitar esto. Evidentemente es para vos la pregunta. Esta situación permitió dividir los prestadores en 5 niveles. La cartilla, de hecho, hoy está dividida en 5. Están los prestadores de una alta performance que trabajan en los sanatorios propios, que son referentes, no voy a decir nombres, pero son muy conocidos, que han generado equipos que sostienen una categoría, y un segundo equipo de ese grupo que trabaja en los centros propios y que sería un circuito cerrado. Después está el grueso, 3.000 y pico de prestadores directos en capital, que el score no los agarra y que dan normalmente y que no se auditan, ni se miden, ni se controlan, nada, se paga. Y después hay un grupo, 2 grupos inferiores. Uno que tiene observaciones, lo que llamamos observaciones mínimas, donde generalmente se los cita y hemos tenido para la capital federal entre 200 y 400 al principio, después hubo ciertas mejoras. Había observaciones mínimas, cardiólogos que le hacían las recetas de antipsicóticos al paciente para que no viniera 2 veces, y bueno, y cosas que no hacían a los controles. Eso se fue corrigiendo, fue que empezaron a quedar menos,
y hay unos 40 o 50 que no sé por qué son incorregibles a pesar de todo y se van desafectando, este es el promedio, entre 30 y 50 se van desafectando todos los años. Bueno, yo tenía una pregunta para Alejandro por acá. En términos de que estamos pensando unos con otros y analizando el mismo escenario, se me ocurría que qué piensa, qué es lo que piensa el financiador en esta situación de la auditoría, de los efectos que puede tener la situación de la auditoría. ¿Cómo hacemos para ubicarnos mentalmente los unos y los otros cuando estamos mirando desde distintos lugares? Bueno, es fácil la pregunta. Primero saber que estamos en el medio de esto. O sea, pensar que la cosa se soluciona rápida, creo que es el principal error, porque nos come la ansiedad. Y eso hace que nos disparemos en algunas situaciones. A veces hay que parar la pelota 2 minutos como para poder empezar a entender qué es lo que está ocurriendo. Si nos damos cuenta que estamos en un conflicto donde uno depende de donde se siente ubicado, se para y empieza a pensar lo que piensa el otro como para poder empezar a resolver las cuestiones, a veces la discusión disminuye. Si en principio nos ponemos de acuerdo en el qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, bueno, eso puede significar un acuerdo. El tema es que hoy existen otras variables, como puede ser la inflación, e insisto, la irritabilidad de todo el mundo, que eso a veces descompensa cualquier tipo de relación. Y me parece que lo último que tenemos que hacer es perder el sentido orientador entre el financiador y el prestador, sobre todo en la gente de tercera línea que está trabajando en ese momento y tiene que enfrentarse a una situación compleja. Me parece que es el momento de apoyar esas situaciones para poder resolver. Coincidía con lo que decía recién Pablo con respecto a esto de cómo hacemos con aquellas personas que no completan lo que nosotros les entregamos. Hoy hay estudios hechos en Estados Unidos con respecto a el ejercicio que hace enfermería, donde de 8 horas de trabajo, 6 horas se está trabajando en completar páginas, papeles y computadoras. O sea, si nosotros no pensamos, insisto, es que estamos en un mundo analógico y queremos pasar rápidamente a la inteligencia artificial sin en el medio entender que la gente tiene que entender que primero tenemos que pasar por lo digital, vamos a seguir utilizando hora, persona, mucho más caras de lo que tendrían que ser utilizándola para otra cosa. Y a veces los lugares que tienen mucho personal, bueno, pueden tal vez armar grupos donde puedan sentarse a dilucidar algunas cuestiones. Muchos de ustedes, me imagino, estarán solos en los lugares de trabajo y a veces se les exige un montón de cuestiones que no pueden resolver. Bueno, ahí es donde empiezan los problemas. Y eso no tiene solución. No creo que hoy un auditor pueda solucionar los 300 o 400 caracteres que le llegan de los financiadores para poder resolver una situación cuando no hay una mesa testigo de discusión. Es imposible. Entonces me parece que lo oportuno a esto sería sentarse a pensar que primero hay un conflicto, que segundo hay una variable que hoy nos interpela, que es la inflación. Tercero, que hay un laburo que mantener. Entonces, todo esto es conjugable, pero saber que existe. Si no entendemos que esto está, existe, es así, funciona y tiene que funcionar, bueno, ahí podemos empezar a entender cómo empezar a resolver las cuestiones, pero primero es el diagnóstico. Es esto. Bueno, como redondeo de la mesa y casi, digamos, haciendo una interpretación de ambas brillantes exposiciones que además desde SADAM agradecemos, bien dirigida al trabajo de los auditores, queda claro que tanto que estemos trabajando en financiadores como en prestadores, es sumamente relevante el trabajo por procesos, que los procesos estén claros, que estén pautados, que estén conocidos y que el uso de la información sea el apoyo principal de este trabajo, para que salgamos de la manualidad y pasemos a un círculo virtuoso que tenga que ver con parámetros,
con medidas centrales, con revisión de outliers y hacerlo de una manera sencilla, tal que el trabajo de la auditoría deje de ser de acumulación de papel, sino sea un trabajo más inteligente, tratando de encontrar el desvío muchas veces en términos de calidad o de seguridad del paciente, es decir, de no calidad o de no seguridad del paciente, que evidentemente encarece la atención. Así que bueno, agradecerles a ustedes y bueno, creo que según el programa nos vamos ahora a un break. Así que no. Damos por finalizada la mesa. Gracias a los doctores Alejandro Ciancio y Pablo Freire. Gracias a la coordinadora Magíster Patricia Daste. Y sí, es así, nos vamos a un break, pero antes les quería contar que durante 2023 la Asociación Argentina de Auditoría y Gestión Sanitaria convocó a todos los participantes del Congreso a realizar la presentación de trabajos libres para ser evaluados por un jurado, de los cuales 9 resultaron preseleccionados. Los invitamos a escuchar la exposición de los primeros 2 trabajos, intervención de la auditoría en la gestión y seguimiento de las internaciones domiciliarias y ciencia de datos para evaluación de la calidad de gestión médica. Serán presentados en la planta baja.